Continuamos entonces nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg con la pregunta 24, la cual dice: ¿en cuántas partes se dividen estos artículos? Ya vimos entonces todo lo que se refiere a quién pertenecemos, cuál es el consuelo que tenemos en vida y muerte, cómo nuestro estado natural nos aleja de Dios, cómo necesitamos un Salvador porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, cómo este Salvador solo puede ser Cristo, eh, en qué consiste la fe verdadera y qué necesitamos creer, ¿no? Y estamos en esta sección del catecismo que busca básicamente responder a la pregunta: ¿qué es lo que todo cristiano debe ser para poder ser considerado verdaderamente cristiano? ¿Sí? ¿Cuáles son los artículos fundamentales de la fe cristiana? En la pregunta 23 leímos en su totalidad el credo apostólico o la regla de fe, y es de una forma muy resumida todos los artículos fundamentales de la fe cristiana, desde quién es Dios hasta cómo nosotros tenemos salvación por medio de Cristo, todas las personas de la Trinidad, etcétera, etcétera. Entonces, antes de abordar cada uno de estos artículos en detalle y lo que significan, vamos a simplemente mirar, ya entendiendo todo el credo apostólico en su totalidad y cómo, si yo entiendo las bases escriturales, ¿sí? No solo memorizarme el credo por memorizarme el credo, sino yo entiendo por qué es bíblico y por qué realmente resume la fe cristiana. Eh, Puedo memorizarlo y recitarlo para defender mi fe, para aclarar dudas que tenga en mi corazón al respecto, etcétera, etcétera. Antes de abordar todo eso en gran detalle, muy minuciosamente, artículo por artículo, eh, pues tenemos que ver, ya vimos que el credo apostólico es un resumen de los fundamentales, que son bastante amplios y extensos y están a lo largo de toda la Biblia, porque como bien aprendimos en el catecismo, solo hay un evangelio. En todo el Antiguo y Nuevo Testamento no hay dos evangelios, no hay dos caminos de salvación, no hay dos planes de Dios, hay un solo plan de salvación para todos los que ponen su fe en Cristo. Entendido esto, vamos a abordar muy brevemente estos artículos, cómo se dividen o en cuántas partes, y es en tres. Nos dice entonces: la primera, de Dios Padre y de nuestra creación; la segunda, de Dios Hijo y de nuestra redención; la tercera, de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Si bien creo que esto es muy claro, cosas que vale la pena resaltar de esta división es: uno, el carácter trinitario de la fe cristiana en general. ¿Sí? Cuando hablamos de cuál es una de las características fundamentales de un cristiano ortodoxo, de un cristiano de sana doctrina, es ser trinitario. Eh, y acá lo divide claramente: primera, Dios Padre; segunda, Dios Hijo; y tercera, Dios Espíritu Santo. En segundo lugar, y algo que es importante comentar, eh, aunque el catecismo divide el credo en tres artículos o en tres partes que constan de todos los artículos del credo, el Dios Trino obra en todo de forma trinitaria. Si bien abordaremos esto en mucho más detalle, debemos entender esta pregunta a la luz de la Trinidad revelada a lo largo de las Escrituras. Dios Padre es creador, Dios Hijo es creador y Dios Espíritu Santo es creador. Dios Padre es redentor, Dios Hijo es redentor y Dios Espíritu Santo es redentor. Dios Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo es santificador. ¿Sí? Entonces, si bien esto nos va a ser desarrollado más adelante en el catecismo, explicando el credo, es importante que no pensemos que Dios Padre solo obra de una forma, Dios Hijo solo obra de una forma y Dios Espíritu Santo solo obra de una forma. Bien dice Jonás: las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Yahweh,
La salvación es del Señor y el Señor es Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Un solo Dios, tres personas, una sola esencia, una sola sustancia. Y eso es entonces de lo que hablamos cuando hablamos de esos artículos. Toda la fe cristiana es trinitaria, todos los artículos de la fe son trinitarios, y aunque se hace esta distinción a lo largo del credo y el catecismo aborda ese mismo eh, orden, no quiero que de ninguna forma pensemos que Dios el Padre solo es nuestro creador y Dios el Hijo no está involucrado en nuestra creación, que Dios el Hijo es el único redentor y que Dios el Padre no está involucrado en nuestra redención, que Dios Espíritu Santo es el único santificador y que Dios el Padre no está involucrado en nuestra santificación, lo mismo Dios el Hijo, y así en las tres partes del credo. Dios Padre es creador, redentor y santificador. Dios Hijo es creador, redentor y santificador. Dios Espíritu Santo es creador, redentor y santificador. Y eso tenemos que verlo siempre en nuestra vida. No podemos pensar en las personas de la Trinidad como actuando de forma independiente y no relacionada y cada uno obrando según una capacidad que tiene que el otro no. Todo lo contrario. En las obras de la Trinidad vemos su unidad. En todo lo que hacen son uno. Y si bien, si tomamos esto de forma muy literal, esta división diríamos que solo el Hijo es nuestro Redentor, o que solo el Padre es nuestro Creador, o que solo el Espíritu Santo es nuestro Santificador. Dios es uno, en tres personas, y las tres personas obran en esta unidad que tienen, en medio de su diversidad. Y esto es un pequeño resumen de cómo podemos particionar, cuántas partes tiene este credo, y ya, de la siguiente pregunta en adelante vamos a empezar con la primera parte que habla de Dios el Padre y nuestra creación. Gracias por ver este video.